Bueno, vamos a empezar nuestra tercera clase de Hechos 27 y vamos a empezar repasando lo que vimos hasta ahora. Estamos estudiando Hechos 27, pero lo estamos estudiando como si fuera una parábola, porque lo es. Sabemos que la Biblia está llena de parábolas. ¿Por qué está la Biblia llena de parábolas? Porque es el método preferido de enseñar que tiene Jesús. Jesús nos enseña en parábolas para enseñarnos cosas espirituales a través de las cosas naturales. Nos enseña el mundo espiritual a través de lo que nos resulta conocido. Una parábola puede ser algo de la vida cotidiana, como un sembrador y un campo, o puede ser un viaje, como lo es Hechos 27. Hechos 27 relata el cuarto viaje misionero de Pablo. Es un viaje que transcurre en 2 etapas. Él toma 2 naves en su viaje. La primera nave tiene ciertas características y la segunda nave tiene unas características diferentes. El viaje termina en un naufragio. Y estuvimos estudiando cada uno de los hitos y sus significados. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con una visión moral, hay muchos detalles que pasan como desapercibidos o se pierden. Un número, por ejemplo. Si nuestra conclusión es que tenemos que ser como Pablo porque Pablo era bueno, entonces los nombres y la travesía en sí pasa desapercibida porque no es relevante al hecho de que estamos teniendo una visión moral. Todos tenemos intuitivamente el conocimiento de que tenemos que ser buenos, incluso las personas que no tienen ley, como dice Pablo. Hay personas que hacen el bien sin saberlo porque son sensibles a la voz del Espíritu Santo. No necesitamos la Biblia que nos diga que tenemos que ser buenos, es algo que todos saben. Para eso está nuestra conciencia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia a través de parábolas, vemos que cada nombre, cada hito, cada pasajero, todo toma relevancia. Y eso es lo que estábamos viendo. Y vamos a repasar un poquito. Este viaje de Hechos 27 empieza en Cesarea. ¿Qué hacía Pablo en Cesarea? Pablo estaba en Cesarea prisionero porque el tribuno trató de salvarlo de las manos de un motín que se había armado para matarlo en Jerusalén. Y para ponerlo a salvo, lo arrestan. Y como los judíos presentaban cargos en contra de él, pero que no podían probarlo, lo dejan arrestado. Y eventualmente en Jerusalén las cosas se ponen feas, porque había personas que tenían planeado matar a Pablo. Se lo manda a Cesarea para que esté más seguro bajo el cuidado del gobernador Félix. Y es acá donde comienza este viaje, en Cesarea. Sabemos que el primer barco es la nave Adramitena. ¿Qué significaba este nombre? Alguien que me lo pueda decir fuerte y claro. Permanecer en la muerte. Permanecer en la muerte. Vemos que este barco tiene como un tema subyacente de una decisión que se tomó, que es de mantenerse sin cambios en su condición de muerte. Este barco está muerto y va a ser confrontado con la oportunidad de tener vida, pero el barco ya decidió que quiere permanecer en la muerte. En Cesarea, Pablo tiene una tarea que hacer. Él lleva un mensaje, que es un mensaje que nosotros podemos alinear con el mensaje del primer ángel, porque tiene 3 partes y el resultado es temor y es una advertencia. Y este mensaje es presentado al gobernador Félix, un poder romano, secular, y al rey Agripa, un poder judío, religioso. Vemos que estas personas representan en esta historia instituciones. La historia trata del barco y las personas nos dicen que este barco representa una institución. Y lo vamos a estudiar desde 2 perspectivas. Félix representa a los Estados Unidos y Agripa representa a la Iglesia Adventista. Esto ya lo hemos visto en las clases pasadas, estamos haciendo un repaso nomás. ¿Qué características encontramos además? Este es el 4º viaje misionero de Pablo. 4º viaje nos hace pensar en la 4ª generación. Vemos que Agripa era el 4º en sus generaciones, en la generación de los Herodes. Él es el 4º y el último. Lo comparamos con Belsasar.
Belsasar recibe un mensaje similar del profeta Daniel, un mensaje de juicio. Dios está haciendo esto porque vos ya sabés todo lo que pasó con tus antepasados. Los ancestros de Agripa mataron a los profetas, Juan el Bautista, Santiago, los niños de Belén. Él venía de un pedigrí de personas que mataban profetas. Y él, cuando es confrontado con el mensaje que trae Pablo, él se despierta su conciencia y él se da cuenta que está muerto espiritualmente y aún así decide permanecer en su condición. Rechaza la luz y permanece en la oscuridad por orgullo, igual que Belsasar. Marcamos Cesarea entonces cuando llega este mensaje y por eso le decimos que es el tiempo del fin. Para nuestra generación sabemos que eso es 1989, estudiando Daniel 11:40. Siguiente hito del viaje, Sidón. ¿Qué ocurre en Sidón? ¿Alguien que me pueda decir algo de Sidón? Pablo recibe un refrigerio, dice Elena, porque Julio, que era el que lo acompañaba, digamos, uno de los generales que lo acompañaba, lo dejó ver a sus amigos. Vemos que empieza un refrigerio para Pablo, es un momento en el que él recibe esto. Fue como un oasis su estadía en Sidón porque él pudo ver amigos. También vemos que Sidón en la profecía en Isaías representa al falso profeta. Entonces podemos marcar de vuelta a Estados Unidos en la profecía y el refrigerio, que es el comienzo de la lluvia. Y esto nosotros lo sabemos alinear en nuestra línea con el 9:11, que es cuando comienza la lluvia para nuestra generación. Tenemos un hito más. Perdona, sí, perdón, yo quería aclarar para los que vinieron por primera vez que muchos de los detalles que vos estás mencionando y lo tomamos como dados y lo estamos sacando porque está en Hechos. Lo estamos sacando del libro de Bosquejos de la vida de Pablo, que no está traducido, entonces tal vez muchos no tengan conocimiento de eso. Pero que hay muchos detalles. Elena dice que es como uno hace, que dice refresh, que es la palabra de la lluvia. Sí. Esas citas están todas disponibles, si quieren después se las pasamos a los que todavía no las hayan leído. Gracias Miri por el comentario. Siguiente parte del viaje. Esto es solo un repasito y después pasamos a la segunda nave. Chipre, una isla. Ellos navegan por Chipre, no paran en Chipre, navegan a sotavento, al reparo del viento, porque había vientos contrarios. Vemos que Cesarea, Sidón, navegan pasando por Chipre, por un mar y llegan a Miralicia. En Chipre, ellos estuvieron un tiempo breve, había vientos contrarios. ¿Qué representan los vientos en la escritura? Vientos de doctrina, por ejemplo. Vientos de doctrina. O guerras. O guerras. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? Adversidades para los cristianos. Adversidades para los cristianos. En este caso nosotros vemos que los vientos eran contrarios y pudimos encontrar que el libro de Hechos muestra dos falsos profetas asociados a Chipre. Bar Jesús o Elimás y Simón el Mago. Y estudiamos esto. También pudimos alinearlo con la historia milerita y pudimos ver que este es el clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque Chipre significa belleza y Cantares nos dice que belleza es estar sin mancha. Y es en el clamor de medianoche en la historia milerita cuando su mensaje es puro, sin mancha, porque es un mensaje que reprime el fanatismo y prepara los corazones para que ellos den ese clamor. Ahí viene el esposo y estén listos para la prueba, que les tocaba el 22 de octubre. Voy a poner acá falsos profetas. Navegan por un mar que se llama Sicilia y Panfilia. ¿Qué es Sicilia? Cilicia, perdón. Ya me parecía que estaba mal. Dar vuelta. ¿Y Panfilia? O derrocar. Y Panfilia, una nación hecha por todas las tribus. Dar vuelta y una nación de todas las tribus. Nosotros para los significados de los nombres estudiamos de los diccionarios bíblicos como Hitchcock, Thayers y otros que nos dicen qué significan los nombres en el original. O vamos al hebreo y al griego. Entonces vemos ahí algunas coincidencias, encontramos algunos datos.
A veces hay que usar más de una fuente porque incluso aunque parezca que hay contradicción, vemos que es más profundo en realidad y que tiene más de un significado. El mar de Sicilia en Panfilia es un mar que nos dice que hay algo que se da vuelta, que es dado vuelta, y que hay una nación compuesta por todas las tribus. Y ellos por fin llegan y desembarcan en Mira, Licia. Mira es una palabra que proviene de mirra, del Antiguo Testamento del hebreo. Lo asociamos con amargura. Acuérdense que estamos comparando con la línea milerita también. ¿Cuándo ellos tuvieron una experiencia muy amarga? En el Chasco, el 22 de octubre. También Licia significa blanco. Blanco como el diccionario bíblico dice así, blanco como el grano que está listo para la cosecha. Es ese tipo de blanco. Así que nosotros podemos asociar acá una cosecha o un cierre de la puerta de gracia como lo fue el 22 de octubre. Me hace el link en Jesús junto al pozo de Jacob cuando le dice a la mujer samaritana, en los discípulos, veo los campos blancos para la siega. Era algo visible. Entonces vemos que estamos hablando en este barco, en este periodo de la travesía, el tema es permanecer en la muerte. Félix y Agripa reciben un mensaje y ellos desean su condición actual. Los dos tienen una oportunidad y Elena dice que es la última que recibieron. El mensaje del primer ángel es un mensaje de vida o muerte. Si vos no temes a Dios y no le das gloria, entonces no pasás el juicio. Es condicional. Las personas que no recibieron a Juan el Bautista no estaban preparados para el mensaje de Cristo. Dios manda un mensaje, si vos te preparás y pasás, entonces te manda otro, pero si vos no seguís la luz, Dios ya no te manda más luz. Y a estas personas les pasó eso. Ellos representan instituciones. Instituciones que van a pasar por este proceso y eventualmente a partir del clamor de medianoche hay un cambio. Vemos que cuando está cayendo un reino, que es el sexto reino de la profecía bíblica, Estados Unidos, está subiendo el séptimo reino. Está siendo dado vuelta. ¿Y qué reino está subiendo? Una nación compuesta por todas las tribus. Nosotros sabemos que es la ONU, que va a recibir su autoridad junto con la bestia si vemos el estudio de Apocalipsis 17. Es un estudio complejo porque hay mucho contexto, pero les vamos pasando hilitos para que después estudien en su casa. Y vemos que durante este tiempo va a estar cayendo la estructura de la iglesia adventista y va a estar el movimiento de los 144.000 formándose. Y Miria, Licia, es un periodo de cosecha. Vemos que esto en nuestra historia es la ley dominical. Entonces, antes de la ley dominical nacional en Estados Unidos, vamos a ver que es un periodo en el que, desde el clamor de medianoche hasta este hito, hay un proceso en el que algo va cayendo y otra cosa se va levantando. Todo es progresivo en la Biblia. Por ejemplo, la caída de las iglesias protestantes. Sabemos que ha caído Babilonia en el verano de 1844, pero que es una caída progresiva hasta la ley dominical. La caída del republicanismo es progresiva también. La asociación de iglesia y Estado va aumentando hasta la ley dominical. Las cosas no pasan de un día para el otro. Así también las naciones, cuando cambian de carácter, lo hacen progresivamente. Eso es para repasar el primer barco. Ahora vamos a estudiar un poquito el segundo barco, que tiene más hitos y es un poco más complejo. Vamos a empezar por el nombre. Voy a borrar esto si no les molesta. Bueno, mejor, no sé, ¿no lo borro? Bueno, dibujo acá abajo. Se llama el nave Alejandrina. Ellos cambian de nave en este hito. Vamos a leerlo en la Biblia. Si me acompañan a Hechos 27.
Vamos a leer versículos 5 y 6. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia, y hallando así el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Nos embarcó en ella. Entonces vemos que ellos se bajan en Mira y cambian de barco. Una nave alejandrina. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Adramitio. ¿Qué significa el nombre? Alejandrina proviene del nombre Alexander o Alejandro, que según Hitchcock quiere decir protector o defensor del pueblo, uno que asiste a los hombres o defensor de los hombres según Eastern Bible Dictionary. Entonces vemos que el tema es muy diferente. Adramitena significa permanecer en la muerte. Y Alejandrina significa protector del pueblo o protector de los hombres. Entonces vemos que tiene un enfoque positivo este barco, porque nos dice algo lindo. Lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es tratar de distinguir cómo vamos a estudiar esto. Si esto es una continuación del viaje o si es algo que sucede muy a menudo en la escritura, si es una repetición y una ampliación. Hay historias o versículos en la Biblia donde la Biblia nos dice algo y después nos dice lo mismo con más detalles y distintas palabras. Nosotros podemos, si lo consideramos todo como una sola línea, nos perdemos esos datos. Si yo estudio la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, de un solo tirón, me pierdo un montón de detalles. Pero si yo agarro la historia de Noé y la alineo con la historia de Moisés, y la alineo con la historia de Jesús, y con la historia milerita, y la de los 144.000, veo que son iguales, si yo comparo los pedacitos. Porque todas estas informaciones fueron guardadas para la última generación, que somos nosotros. Entonces, si yo estudio todo en una sola línea, me pierdo de la ampliación o la comparación. Hay un hito que es el más fácil para ver que esto en realidad es una repetición o una ampliación. Acompáñenme al versículo 14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón. Este viento viene de dos palabras. Euro, que quiere decir y clidón, que es una tormenta de viento. ¿Les suena viento oriental de algún otro estudio que hemos hecho? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Sí? Viento solano también significa oriental. Viento solano. Viento solano, viento oriental, las langostas. ¿Con qué lo asociamos? Con Con el Islam. Con el Islam. ¿Tenemos al Islam en estos hitos acá? Sí, la 9. Nosotros vemos que el 9/11 Estados Unidos es atacado por el viento que viene del este. ¿Qué objetivo tiene este viento según el estudio de las trompetas? Las trompetas serían castigos o plagas que Dios permite para castigar al enemigo del pueblo de Dios. Para proteger al pueblo de Dios. Para proteger al pueblo de Dios. Sí, porque está a punto de ser devorado por el rey del norte, pero El Islam es un poder que Dios utiliza en la Biblia para restringir a los ejércitos de Roma. Es poner una traba. Entonces vemos que en este hito es como una advertencia o un tiempo
en el que hay una restricción para que el pueblo de Dios pueda permanecer un tiempo más libre. Así, esa función tenía el Islam en los primeros ataques a Roma, cuando Roma todavía era un imperio antes de que caiga. Para que los cristianos pudieran hacer su obra, había ataques que recibía el imperio de parte de los bárbaros, que hacía que ellos estén distraídos con eso y no pudieran perseguir a los cristianos. Entonces nosotros podemos alinear Euroclidón con el 9-11. Eso ya nos da la pista de que esto no puede ser una historia que se continúa. Es una historia que se alinea. Esto se alinea con Sidón. Entonces vemos que en realidad nos está contando un pedazo de la misma historia, pero con una perspectiva diferente. Porque este es un buen barco. Vamos a ver qué dice Elena del barco. Me olvidé de poner esa cita, me acabo de acordar. Mati, ¿puedes encontrar la referencia? La de Good Ship. En Life Sketches de la vida de Pablo, Elena nos dice que la nave alejandrina era un buen barco. Así le llama Elena. LP 265.2. Y lo pueden encontrar en esta referencia. LP 265.2. Sí, la última oración dice: de hecho, mientras su buen barco luchaba contra la tempestad y las olas hablaban con la muerte, nadie deseaba comer. Si nosotros lo vemos de una perspectiva, es como que el viaje que ellos tuvieron en este barco fue un viaje re sencillo. Zarpan algunos vientos contrarios, no tan problemáticos, y llegan a un puerto. Y se bajan sanos y salvos. Pero es un barco feo para estar, porque es un barco que permanece en la muerte. Vemos que Dios no necesita probarnos si no es nuestra voluntad vivir. Pero este buen barco es el que enfrenta la tempestad y termina en un naufragio. Este barco es severamente probado. Y muchas veces nos podemos sentir tentados a estar en un barco fácil. Sabemos que el camino ancho es más fácil. Sabemos que el camino angosto es difícil. Y Dios no nos miente con respecto a eso. Él nos dice la verdad, el camino angosto es difícil, es escabroso. Así también con este barco. En este barco, Pablo en medio de la tormenta encontró paz y tuvo la oportunidad de ser de servicio a las demás personas. Él sabía que no iba a morir porque tenía una misión que hacer y que Dios lo estaba cuidando. Siempre tenemos que elegir estar en el barco alejandrino. Vamos a estudiar un poquito, seguir avanzando con nuestro estudio. Este barco, vamos a ver de dónde zarpa. Esto era solamente para establecer que estamos estudiando alineados. ¿De dónde zarpa este barco? Alejandría. De Alejandría. Porque el versículo 6 dice que la nave zarpaba para Italia. Esta nave sale de Alejandría y tenía un propósito. Tenía una carga especial que estaba transportando. Vamos al versículo 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿De qué estaba cargado el barco? De trigo. Sabemos que el trigo es un símbolo de qué en la Biblia. El pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Era un buen barco con una buena carga. ¿Por qué estaba cargado de trigo? El Imperio Romano tenía muchas personas a las cuales alimentar y aprovechaba las costas del Nilo, que era una tierra muy fértil, para plantar trigo. Todo ese trigo era llevado a Alejandría y puesto en enormes hilos, y eventualmente eso se distribuía a través de la navegación por todo el imperio. Justo esta historia es previa al invierno, así que ese barco probablemente estaba llevando comida previo a una época en la que no había cosecha. Vamos a estudiar las mismas instituciones. Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Y vamos a marcar esto en el comienzo de ambas proféticamente. ¿Cuándo comienza el adventismo? 1798, cuando llega el primer mensaje angélico. Después del periodo de oscuridad, el primer mensaje angélico llega, que es el mensaje que empieza a estudiar Miller unos años después. Y en esta generación se predica la venida de Cristo, por primera vez.
vemos que Estados Unidos también surge en este año proféticamente. Vamos a leer la cita. Mati, ¿puedes enviar lo que... Para las personas que están en el grupito, es el mismo archivo actualizado. Y si van al día de la fecha de hoy van a encontrar la cita que vamos a leer ahora. Queremos marcar que Estados Unidos proféticamente surge en esta historia también. El código de esta cita es conflicto de los siglos 436.1. ¿Este es el último archivo que envió? No, es un link que está en el grupito de los jueves y que va a aparecer abajo en la descripción. ¿La tienen? Bueno. Dice así: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Está hablando de Apocalipsis 13. Nos dice que Apocalipsis 13, cuando Juan ve esto, era 1798, cuando la nación estaba brotando o subiendo de la tierra. ¿Por qué es un buen barco? ¿O por qué es un protector de los hombres? Nosotros sabemos que las personas estaban huyendo de esta oscuridad y esta persecución, y que Estados Unidos fue una tierra a la que las personas podían venir a ser libres y adorar sin restricciones. Y adorar sin restricciones. Por eso es un protector de la gente. Y el movimiento milerita, que comenzó el atlantismo, también es un protector de la gente. Porque saca a las personas de la iglesia de Sardis a la iglesia de Filadelfia. Sardis es una iglesia que proclama estar viva, pero en realidad está muerta. Era el protestantismo que salió de la oscuridad papal. Pero el movimiento milerita representa a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que lleva el nombre de Dios en sus frentes, que dice Nueva Jerusalén. Representan a los 144.000, porque ellos están sellados. No tiene ninguna reprensión. Y no tienen ninguna reprensión. Entonces vemos que estas 2 personas, o estas 2 instituciones, son protectores de los hombres desde esta perspectiva. Siguiente hito. ¿En dónde se sube Pablo? Mira, habrá sido en Mira, Alicia. En Mira, donde se bajó del otro barco. Pero ahora, porque estamos hablando de otra perspectiva, no va a representar la misma fecha necesariamente, ¿o sí? Sí. Nosotros ahora vamos a hacer la historia milerita alargada hasta nuestro tiempo. Este es el tiempo del fin, desde este punto en adelante, y acá marcamos el primer tiempo del fin de la historia milerita en adelante. Mira sigue representando ese chasco que ellos tuvieron en octubre y esa cosecha en la que el pueblo de Dios fue probado. Acá es cuando Pablo se sube a este barco. ¿Cuál es el siguiente hito? Vamos a leer. Vamos a leer el versículo 7. Navegando muchos días, despacio, llegando a duras penas frente al Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Nido. Vemos que llegaron a duras penas hasta Nido porque les impedía el viento. Tenían vientos contrarios, les costó mucho esta parte de la navegación y por estos vientos justamente es que ellos cambian el curso. Nosotros vemos que la forma más fácil de llegar hasta acá era hacer esto, ¿no? ¿Por qué es que ellos se desvían de su curso tanto? Y ahí el viento sería norte, porque ellos si van a favor hacia Creta, y un viento norte. El versículo 13 habla del viento sur y el 14 el viento del este.
era hacer esto. Pero ellos, porque los vientos eran contrarios, no podían seguir avanzando. Entonces se ven Obligados a ir hacia el sur. no obligados, Se ven empujados. pero deciden eso porque no tenían ganas de seguir peleando contra el viento. Navegaban a vela. Navegaban a vela. Navegar a sotavento de Creta, en esa se refiere, vos podés navegar a sotavento de una isla que tiene montañas para que las montañas te protejan del viento. Entonces deciden pasar por abajo de Creta para que sean protegidos del viento. Ellos querían evitar que este viento les pegue tan fuerte, entonces por eso eligen navegar por esta costeando la isla. Ya sabemos lo que significan los vientos contrarios. ¿Cuándo podemos marcar? ¿Cuándo podemos marcar vientos desfavorables? Y es que esta nave que empezó como protector de los hombres cambie de rumbo. Nosotros sabemos que de 1798 al 22 de octubre de 1844 hubo un movimiento guiado por Dios que cumplió la obra que él quería en esa generación. Pero después algo sale mal, porque hay vientos desfavorables. Y yo pondría 1863. Hacen un giro brusco hacia el sur. Entonces vemos que este movimiento guiado por Dios pierde su rumbo. Pero no estamos hablando solo de una perspectiva de una institución, estamos hablando de dos instituciones. Y en este año, dos instituciones pierden el rumbo. 1863 es justo la mitad de la Guerra Civil Americana, que es desde 1861 hasta 1865. Y justo a la mitad, algo sale mal para Estados Unidos y para el pueblo adventista. ¿Qué pasó externamente? En este año que nosotros podemos decir, esto no era el plan original. El republicanismo cambia sus ideas. Vemos que, bueno, el republicanismo cambia sus ideas, puede ser. Vemos que hay una pequeña progresión, puede parecernos chiquitita, pero en realidad es muy importante, hacia la unión de la Iglesia y el Estado. Estados Unidos, cuando es fundado como protector del pueblo, es fundado como una nación laica, donde no iba a ser favorecida ninguna religión, donde las personas iban a poder tener libertad de conciencia para adorar a Dios según lo deseasen. Y este era el objetivo que Dios tenía planeado para esta nación. Es por eso que la bendijo y llegó a ser una nación tan prominente. Pero en 1863 ellos se olvidan de su plan original y escriben una propuesta, y la persona que hace esto es Salmon Chase, que era secretario del Tesoro Nacional, una propuesta al Congreso para incluir en las monedas la frase "In God We Trust". Esto se puede decir una violación de la primera enmienda, porque ellos en la Constitución habían escrito de que no se iba a favorecer ninguna religión ni ningún credo por sobre otro. Pero esto es un paso hacia la unión de Iglesia y Estado, y muchas personas se opusieron fuertemente a este tipo de cosas que empezaron a pasar a partir de ahí. ¿Qué pasó internamente? Esto es externo. ¿Qué pasó interno? Internamente se olvidan estas dos tablas, la del 43 y la del 50, y se la reemplaza por una tabla que es la tabla de 1863 hecho por Jaime White. Vemos que en 1863 Jaime White saca una pancarta en la que no aparece la profecía que era la piedra angular del entendimiento profético que había tenido Guillermo Miller, que es la profecía de los 2520, como lo vemos ahí. Fue la primera profecía que Miller encontró y fue la que lo ayudó a estudiar en su estudio posterior. Y así como vemos en su sueño, en primeros escritos, es la primera joya que se pierde del cofre, la primera en ser desparramada. Vemos un rechazo de los 2520. Él nos dice que estos mensajes, el primer y segundo mensaje, son para ella como la roca eterna y que nos tienen que guiar de acá hasta el cielo. Sin embargo, en 1863 se rechaza la historia pasada, se rechaza el éxodo.
estos fueron los mensajes que nos separaron de las otras iglesias protestantes. Y en 1863 se toman pasos para parecernos más a las iglesias protestantes y ser menos discriminados como una secta. Es también el año en el que se busca la aprobación del gobierno. 63, como que se escriben en el Registro Nacional de Culto. No sabría decirlo, pero yo sé que es en este año que marcamos que está la institución formalmente. ¿Cuál es nuestro siguiente hito? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me pone muy rápido. Bueno, vamos a leer el versículo 8. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Vemos que ellos paran en una ciudad que está en Creta. Lasea. Acá. Ellos están acá, paran. Lasea quiere decir dos cosas. Puede significar sabio o puede significar engrosado. Y no vamos a profundizar mucho en el significado de estas palabras. Más adelante lo voy a mencionar un poquitito. Pero ellos pasaron un tiempo acá. Y después de un tiempo ya no era más propicio seguir navegando. Y Pablo amonestaba a las personas del barco y les decía: no sigamos navegando, porque si seguimos nuestro viaje va a ser con perjuicio, va a haber pérdida, se va a perder el cargamento, se va a perder la nave. Pero el centurión no confió en Pablo, confiaba más en el piloto de la nave que quería seguir hacia otro puerto. ¿Por qué querían ir a otro puerto? Porque ellos tenían que hibernar ahí, tenían que pasar el invierno. Y Lasea era como una ciudad más pequeña y no era tan propicia para que todos los 300 hombres del barco consigan trabajo. Sí, eso lo dice Elena, sí dice ese número. Sin embargo, si ellos navegaban un poquito más, había otra ciudad que parece que era más grande, donde todos ellos iban a poder conseguir trabajo para esos meses. Pero Pablo les dice que era mala idea. Y ellos, en contra del consejo de Pablo, se entusiasman en el versículo 13 y zarpan nuevamente. ¿Alguien quiere leer el versículo 13? ¿Sí? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Entonces vemos que lo que los hace zarpar a ellos es una brisa del sur. Y acá marcamos que Pablo le da un mensaje al liderazgo nuevamente. En la nave Adramitena, ¿en qué año de nuestra línea vemos que Pablo le da un mensaje a Félix y a Agripa? En el tiempo del 89. 1989, el tiempo del fin. Entonces vamos a poner acá 1989. Acá hay un pequeño periodo de 126 años, que es un diezmo de los 1260 años. Vemos que ellos llegaron debido a la Lasea con mucha dificultad. Y es esto lo que representa este número. Cuando ellos ven esta brisa del sur, dijeron: bueno, si salimos ahora vamos a llegar en unas pocas horas a nuestro próximo puerto, vamos a estar bien. Y entonces zarpan con este prospecto de un buen viaje. Vamos a las citas, porque Elena nos cuenta esta historia en un poquito más de detalle. Después del puntito está la traducción. El libro no está en español, así que yo me ayudé con una aplicación y lo traduje. La última página de la Biblia. ¿El asunto? Ahí. Leí bien fuerte. El asunto fue discutido con seriedad y finalmente fue remitido por el centurión a Pablo, quien se había ganado el respeto tanto de los marineros como de los soldados. El apóstol aconsejó sin vacilar que permanecieran donde estaban. Dijo: señores,
Percibo que este viaje será con dolor y mucho daño, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el propietario del barco que estaba a bordo y la mayoría de los pasajeros y la tripulación no estaban dispuestos a aceptar este consejo. Instaron a que el puerto de Buenos Puertos no estuviera perfectamente protegido de los vientos invernales y que la ciudad vecina, al ser tan pequeña, ofreciera poca ocupación para 300 marineros y pasajeros durante una estancia de varios meses. Puerto Fénice, a 34 millas de distancia, tenía un puerto bien resguardado y era, en todos los demás aspectos, un lugar mucho más deseable para invernar. El centurión decidió seguir el juicio de la mayoría. En consecuencia, cuando el viento del sur soplaba suavemente, zarpaban de Buenos Puertos, con la halagüeña perspectiva de que en unas pocas horas lo llevaría al puerto deseado. Todos se regocijaban ahora de no haber seguido el consejo de Pablo, pero sus esperanzas estaban destinadas a ser rápidamente decepcionadas. No habían procedido lejos, cuando un viento tempestuoso, como en aquella latitud sigue a menudo el soplo del viento del sur, estalló sobre ellos con una furia despiadada. Desde el primer momento en que el viento golpeó el barco, su estado era desesperado. Tan repentino fue el golpe que los marineros no tuvieron ni un momento para prepararse y solo pudieron dejar el barco a merced de la tempestad. Después de un... Hasta ahí nomás. ¿Hasta ahí nomás? Bueno, Sí. ¿Qué vemos acá? Que el viento golpeó repentinamente. Vemos que la razón por la que el centurión rechaza el mensaje de Pablo es para seguir a la mayoría. Vemos que ellos deberían haber sabido que iba a venir el viento del este. Porque ¿qué dice acá? Primero hubo un viento al sur. Dice así: en aquella latitud sigue a menudo el soplo del viento del sur, el viento tempestuoso. Entonces, Euroclidón en esta zona del Mediterráneo es una tormenta anual. Y ellos, al sentir la brisa del sur, ellos deberían haber anticipado el viento del este. Porque siempre uno precede al otro, y eso es muy, muy interesante. Sabemos que el sur representa al rey del sur. Siempre que vemos actividad del rey del sur, podemos esperar actividad del Islam próximamente. Eso es algo para estudiarlo en otro momento, pero se los menciono. Cuando golpea la tormenta, ¿qué nos dice del barco? Que el estado era desesperado. Entonces, el estado de las instituciones que son representadas por esta nave alejandrina, a partir de esta fecha, es un estado desesperado. La nave estaba en muchísimo peligro. El barco quedó a merced de la tempestad. El siguiente párrafo sigue diciendo que tenían que prepararse para lo peor. Juntaron el pequeño barquito que lo usan los marineros para bajar de la gran nave, lo juntaron a bordo para que no se rompa con las olas. Y era que cualquier tarea que ellos tenían que hacer a bordo era muy difícil. ¿Qué precauciones se tomaron para asegurar el barco? Lo ataron. Vemos que en el versículo 17 se dice que se hizo esfuerzos para ceñir la nave. Es básicamente pasar cuerdas por debajo de la nave para juntar las tablas. El agua se estaba filtrando y ellos querían hacer lo posible por evitar el naufragio. Entonces lo que hacen es ciñan la nave y arrían las velas y se quedan a la deriva. Y la tempestad los llevaba para donde ella quería. Tal fue el desastroso final del día, que había comenzado con suaves brisas y grandes esperanzas. Ellos, por rechazar el mensaje de Pablo, terminan en esta tormenta. Una tormenta en la que su estado era desesperado. Solo podían estar a la deriva. Elena dice en una frase que las olas hablaban de la muerte. Todas las personas en este barco estaban completamente desesperadas. Menos Pablo. Menos Pablo. Pablo tenía paz.
Vamos a estudiar algunos detalles más en la siguiente clase para redondear. Ahora vamos a solamente decir que el siguiente hito es el naufragio. Hay una historia que ocurre entre el 911 y el naufragio. ¿Qué representa el naufragio? Comparémoslo con el primer barco, con la nave Adramitena. ¿Cuándo es que las instituciones son reemplazadas por otras? El decreto dominicano. El decreto dominicano. Entonces, el fin de esta nave, el fin de este viaje es Cesarea, Mira. Y el fin de esta nave es Alejandría, ley dominicana. 1798, ley dominicana. Cuenta una perspectiva ampliada de esta nave que tenía que proteger a los hombres. Pierden su curso por culpa de no seguir el consejo de Pablo, naufragan. Pierden todo el trigo, pierden su propósito. Y ya no sirve más. Es muy interesante, nosotros sabemos que después de la ley dominical, si lo seguimos alineando, hay un fuerte pregón que se da al mundo. Y nosotros vemos que en la isla de Malta ellos también tienen un trabajo por hacer para las personas que vivían en esta isla. Y eso también lo vamos a estudiar la semana que viene. Vamos a dejar por acá hoy. ¿Quieren que repasemos un poquito? ¿Tienen preguntas? Sí, la pregunta es porque Pablo dice que ya había pasado la estación favorable en que los judíos podían navegar, pasado el ayuno. Yo no sé qué fiesta en la que él estaba guardando que hizo ayuno y después de esa fiesta casi ningún judío se aventuraba a navegar. El día de la expiación. ¿Hay algún link o algo con esta historia que Puede había estar pasado el conectado ayuno y que él no pudo? con 1844, porque empieza el día de la expiación, pero no profundicé en eso porque estaba pensando profundizar más cuando toquemos estos hitos. Es mucho para una sola clase. No me lo voy a leer ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿quieren que repasemos un poquito todo para atar? Bueno, yo hago las preguntas y ustedes me responden entonces. ¿De qué trata Hechos 27? La historia de dos navíos, ¿Qué representan esos navíos? instituciones, Instituciones. Estados Unidos y Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? ¿Por qué podemos sacar conclusiones así? Sabemos que los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el de ellos, dicen. Las cosas que Lucas registró en Hechos son para nuestro beneficio, no para su generación. Entonces nosotros tenemos que encontrar aplicaciones para nuestro tiempo. ¿Qué características y qué diferencias tienen estas dos naves? Esteban. Las características de las dos naves: una nave simboliza permanecer en la muerte, no está en el mejor estado, digamos, y la otra es el defensor del pueblo, es el gran defensor, digamos, y transporta el trigo, transporta el alimento, tanto físico como espiritual, para Roma. Sí. Es un buen navío, exactamente. Y bueno, transporta a los hijos de Dios, al mensajero de Dios en este caso. ¿Quiénes están a bordo de este barco? Que esto lo vimos en la primera clase, pero está lindo repasarlo para las personas que no estuvieron. Vemos que hay 3 cristianos a bordo de esta nave. Está Pablo, está Aristarco y está Lucas, que es el que relata la historia para nuestro beneficio. ¿Qué significa el nombre de Pablo? Pequeño. Pequeño. ¿A quién representa Pablo? A nosotros, ¿Por qué? porque somos pequeños. Porque somos pequeños y porque nosotros no elegimos estar en este viaje. Somos la 4ª generación, zarpamos de Cesarea, que significa cortado, viene de Daniel 2, no elegimos estar acá. Sí o sí tenemos que viajar en esta nave, querramos o no. Pero Aristarco y Lucas estaban ahí porque amaban a Pablo y querían acompañarlo y ministrar en los sufrimientos de Pablo. ¿Qué significa Aristarco? Toto. El líder, El que gobierna. el gobierno es. El mejor príncipe o el mejor líder. Vemos que esta persona representa a Cristo, que es el mejor líder. Él está con Pablo de voluntad propia y para ayudarlo en todo. ¿Qué significa el nombre Lucas? El que da luz. El que da luz. ¿Qué profesión tenía Lucas?
Era un médico. Entonces vemos que Lucas representa al Espíritu Santo, porque su función es curar y sanar, dar vida y dar luz. Lucas es muy humilde, nunca se refiere a sí mismo en hechos, solamente cuenta historias para beneficios de otras personas. Que es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en toda la Biblia. Habla muy poco de sí mismo y habla mucho de Cristo. Entonces nosotros vemos que nosotros no elegimos estar en este viaje, pero bueno, acá estamos. Pero estamos bien acompañados. Y que hay dos experiencias diferentes. Nosotros podemos elegir en qué experiencia vamos a querer estar. A nosotros nos hace una oferta y nosotros podemos elegir. Elijamos diferente a Félix y a Agripa. ¿Oramos?